¿No? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo vio el espacio, maestro? Increíble. ¿Cómo viste el espacio? Muy bien. No, es que está cabrón como, o sea, los arcos y demás, el acueducto que se mete, ¿A qué hora es tu conferencia? a las 4. ¿Ya listo? Sí. ¿Sí? ¿De qué vas a hablar? Pues enseñar proyectos y un poquito de los temas que nos preocupan en la oficina, de cosas que hoy veo que están pasando en la sociedad y cómo cada vez la oficina se convierte en una manera de reaccionar a lo que está pasando a través de arquitectura. Nos vemos al rato. Vale. No, Me toca abrir. Vamos a ver qué tal. Sí, HDMI. normal o necesitas adaptador. Tengo adaptador. Ah, Bueno, perfecto. si tienes tu adaptador, préstame el tuyo. Si no, con el mío. No sé por qué si me pongo el. Pero llega él a las 3. Ellos te tienen que conectar el audio, ¿vale? Madres. Solamente. Yo te puedo probar el video. Sí. Sin ningún tema. ¿Y cómo sabemos si bajará el audio? See you again. How are you, my friend? Wow, rock star. How you been? You're signing everything? Nice. Sí, me está haciendo el favor. Wow. Oh, todo esto es You tuyo. always have a cameraman follow No, you. they're recording all of us. Oh, really? I got it. ¿Qué está haciendo? No mames. Ahí está. Exacto. Ahora deja ver. Imaginar no es un lujo, es una fuerza para inscribir el deseo en la materia. Nos vemos al rato. ¿Te enteraste que a Shupei se le olvidó la suya? ¿Cómo que se le olvidó? Dijo que no está funcionando, pero no que se le había olvidado. Que era el Wrong File. Bueno, más bien para iluminación tenemos dos posiciones. La luz de sala, que es para que la gente entra, pero necesitamos apagar la parte de atrás para que no charolen los banners. Más atrás, por favor, Javi. Más atrás, más atrás, más atrás. Un poco más atrás. Para mí está perfecto ya. Así ya. I use another computer, but I have to copy to the flash drive. Yeah, yes, please. You do have a flash driver? What we do on it? This isn't right. Okay. You open this file. El video también está funcionando, ok. Entonces, Sí, todo está. Qué bonita presentación. Checamos todo este en orden. Pantalla. 3, 2, 1. Pantalla, por favor. Gracias. Muchísimas gracias. Look at that. ¿Para qué venir acá? Para que exista diálogo como arquitectos, para que exista intercomunicación, para que volvamos a ver colegas, a reconectar desde la parte humana con los colegas también, ver qué le preocupa a este arquitecto grandioso que vive en China, que conecta a este arquitecto grandioso que vive en Chile, el mexicano, el de otras nacionalidades, y poderlo compartir y poder saber que las visiones que estamos teniendo nos están llevando otra vez a esta bandera de pelear por el poder de imaginar. En varios momentos he comentado la importancia de así como hay reglamentación para los proyectos en cuanto a la estructura, y si no cumples con un tema estructural no se puede construir, no te dan tu licencia, debería de haber reglas de generosidad. Aún un cliente con una cosa privada, ¿cómo le da generosidad a la ciudad y al otro usuario que no es el usuario principal?
Yo soy el chofer del grupo. Yo llevo a la banda de un lado a otro. Soy arquitecto, practico aquí en Querétaro y pues encantado de estar aquí conociendo a toda esta banda internacional. Gracias. Ya se fueron. Ya, pero Algunos. aquí vete con Julio. ¿Todo bien? ¿Cómo amaneciste? Empezó en la sala de su casa. O sea, somos amigos. Íbamos y Pocho, que estaba más involucrado en la academia, invitaba a arquitectos que admiramos mucho, amigos de él, a platicar arquitectura a su casa. Y pues de ahí lo demás es historia. Y es el tercer congreso que se organiza y la verdad muy padre. Y lo que ha funcionado muy bien, y Carlos ya se volvió embajador nuestro, el ambiente es único. Estos congresos de arquitectura son tediosos, son muy, donde viene el conferencista, llega al hotel, va a dar su conferencia, va. Aquí no, aquí, o sea, el ambiente es de apapacharlos y eso se da muy padre en Querétaro, porque todos nos duele lo mismo. Digo que el moto no oficial del grupo es que somos un grupo de autoayuda, de alcohólicos con problemas de arquitectura. Pasos también, lo que decías. Si no es un congreso de, bueno, calla el Real y ahí nos vemos. Este tipo de congresos lo que hacen, y por lo cual yo invitaría a que vengan, es que generan una energía y una dinámica de un grupo, en este caso 600 estudiantes que vienen de muchos lugares del país y que se encuentran en un sitio con arquitectos de muchos lugares del mundo y de su país y pueden interactuar con ellos, pueden interactuar entre ellos. Es un aprendizaje que no te puedes llevar, a veces no te lo llevas en toda la carrera, ¿no? Y yo sigo pensando en lo mismo, lo que yo hago y hacía hace 30 años lo sigo haciendo ahora, que es pues operar dentro de la ciudad, dentro del tejido urbano, rescatar edificios, reciclarlos, pensar en soluciones de vivienda. Y ahora, pues de cara a todas estas tensiones que hay con los recursos naturales, pues pensar cómo los proyectos pueden regresar algo y además de tomar algo, ¿no? Pues me voy muy inspirado de haber visto el trabajo de mis colegas y me voy pues muy agradecido de la energía de estos chavos que se te acercan a preguntarte en corto y también en el auditorio, ¿no? Y un poco pues me veo en ese espejo, ¿no? Ahí estuve yo hace pues más de 30 años. やっとメキシコにたどり着いたっていう気がしています。僕が建築を学び出した当初はもちろんメキシコのことはあまり知らなかったですけれども、メキシコのことを知れば知るほど僕の建築の本質的なに求めていることとか好きなこと、そういうことがなんかメキシコの文化とか歴史とか人間性みたいなところにあるんじゃないかっていうのをなんとなく僕は、想像の範囲内でしか分からなかったんですけども、やっぱり感じていました。そんな中でもちろんバラガンの建築を知ることにもなりましたし、そしてメキシコの先住民の文明文化、そしてピラミッドのことなどを知るにつれて、やっぱり僕はメキシコの建築のみならず文明文化についていつか必ずこの体で体験して建築に生かさなきゃいけない日が来るだろうなって思っていました。なかなか来る機会に恵まれず、僕自身の建築家としては何年も下積み生活というかあんまり収入がないということもあって、そんなにお金もなくただ遊びで来るような余裕もなかったので来るチャンスがなかなか巡ってこなかったですけれども、実はここ数年海外からのオファーも増えてきたので、去年ぐらいからなんとなく南米やメキシコの辺りからオファーが来るんじゃないかなっていう思いはしてなんか予感がしてたら、本庁から電話が来た時に来たって思いました。これは本当に僕の勘っていうか予感が当たったっていうか、もう無条件にっていうかもうすぐに僕はもう気持ちはメキシコに飛んでて必ず行くっていうふうにスタッフのにも伝えました。やっとこの30年40年の思いが達成できて本当に嬉しい
経験になります。もう一つビューティー、美についてなんですけども、実は僕は美しいものを作ろうという、以前はそう思ってたことがあるんですけど、今はそう思ってはないです。というよりも、むしろそれは人間が成し得ることっていうのは限界があるんじゃないかってつくづく建築をやればやるほど思うようになりました。それと建築について若い世代に昨日のレクチャーでも話はしましたが、本当に今大きく建築家というのは岐路に立たされている時代だと思います。ここ50年ぐらいは僕が建築を始めた頃はもうすでに建築家は大きい建築をやることがサクセスストーリーだと思われてきた時代がもう長く続きました。でも僕は今もうそういう時代終わってるんじゃないかと思います。また大きさよりも質、どれだけクオリティを高めることの方が建築家にとって重要であるし、それが建築家のミッションじゃないかと。大きいものはもうディベロッパーがやる仕事で建築家の仕事ではない。そしてもっと建築家は質の高いものを作って人間の文明を一歩前に進める、そういう役割が建築家の仕事であるべきだと思っています。そういうものを志す建築家が増えてくれることを僕は願っています。100年200年人類に貢献する建築を作れる人がメキシコから僕は必ず出ると思っています。それを期待しています。僕もそういう建築家になりたいと日々頑張っています。本当に今回はメキシコに連れてきていただいてありがとうございました。Hiciste el congreso. Muchas gracias. No, Poncho, una locura. acabó. Acabó. ¿Cómo te sientes? Bien, ya, relajado. ¿Qué tal salió todo? Todavía falta un día de logística mañana, de regresar a los... Pero bien, estoy muy feliz, estoy muy pleno. Te felicito, de veras, muy bien, ¿eh? Ya, vámonos. Me voy a echar un baño. Bien, Poncho. señores. Ay, perdón. Nos vemos en la casa. Bienvenidos a Casa de Arquitectura. Fue en esta sala donde arrancó Casa de Arquitectura. Aquí éramos en la primera presentación con Claudio Beckstein 7 personas, luego 10, 12, 15, 25, 70 y acabamos saliéndonos de la casa porque ya no me aguantaban aquí. Y bueno, pues es Casa de Arquitectura, bienvenidos. ¿Por qué estamos haciendo las cosas? Porque nos queremos sentir vivos, porque no necesitamos hacer las cosas solamente para tener dinero y cubrir responsabilidades y porque necesitamos ser mejores personas y somos mejores personas cuando hacemos cosas en las que queremos. Entonces, Casa de Arquitectura de eso se trata, de sentirnos bien y de ser mejores personas. Perfecto. ¿Y qué opinas de esta edición? ¿En qué es esta edición diferente a las demás? Pues en que cada vez hay más amigos, cada vez hay más aliados, cada vez se puede pues perfilar un proyecto más complejo, más integrado, más interesante y que además pues los amigos que vienen pues son los que han venido en otras ocasiones, en consecuencia se va haciendo una familia más grande. Vámonos, ¿no? Venga. Cantare piccolo. Extendieri. Cantare subito. Cantare subito. Ahora sí, para terminar de comer. Bien, está el pescado.